Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, aquí le muestro un pequeño videíto que ayuda a comprender la situación de lo que nosotros habíamos planteado en clase sobre una mamá que acompaña a la escuela a su hijo, ¿sí? Viene el siguiente enunciado porque puede estar expresado de distintas maneras dicha situación, pero lo que sucede en el problema que se pueden plantear en un práctico evaluativo pueden ser de similares características. Ustedes lo deben razonar. Yo les recomiendo que lo copien y lo razonen después. Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Una mamá acompaña a su hijo a la escuela. La distancia desde la casa de la madre a la escuela es de 1500 metros. El tiempo que tarda en llegar a la escuela es de 30 minutos. La madre se queda 10 minutos en la escuela. Esos 10 minutos tienen que ver con esperar que su hijo entre al aula y luego se retirará. Luego la madre regresa a la casa en un tiempo de 20 minutos. La consigna A dice calcular la velocidad desde la casa a la escuela y desde la escuela a la casa. La consigna B dice en los 10 minutos que se quedó la mamá en la escuela, ¿se puede calcular la velocidad? ¿La mamá se desplazó? La consigna C representa esquemáticamente dicha situación. Bueno, obviamente acá lo que dice un esquema de la casa de la madre con su hijo y la escuela. La distancia de la casa a la escuela, lo hice en línea recta, es aproximadamente de 1500 metros según el enunciado. El tiempo que tarda en recorrer de ida es de 30 minutos de ida. Y cuando regresa tarda solamente 20 minutos. Ustedes pregúntense por qué tarda 30 y en el segundo, por qué tarda 20 en regresar. Estoy segurísimo que ustedes ya lo estarán pensando por qué tarda menos tiempo en regresar a la casa. ¿A qué se debe? Bueno, vamos a la situación. Vamos a la gráfica, que es la parte más interesante. Fíjense bien. La gráfica es sobre el eje de coordenada vertical. Yo grafico distancia, que está expresado entre paréntesis en metros, ¿sí? Y sobre la línea horizontal, el tiempo expresado en minutos, lo puse ahí en minutos. ¿Por qué puse metro y minutos? Porque son los datos con que nosotros nos vamos a manejar. La distancia de la casa a la escuela está dada en metro y el tiempo está expresado en minutos. Por eso es. Bien, entonces fíjense bien. ¿Qué distancia hay entre la casa y la escuela? 1500 metros. Entonces yo hice una escala de 500 en 500. 500, 1000, 1500. Bien, puedo haber avanzado un poquito más a manera de decorar la gráfica. 2000, 2500. Y el tiempo lo hice de 5 en 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Siempre es mejor agregarle un par más para que la gráfica tenga mejor lectura. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice? La distancia desde la casa de la madre a la escuela es de 1500 metros. El tiempo que tarda en llegar a la escuela es de 30 minutos. Entonces, fíjense bien. En 1500 metros, a 1500 metros, ¿cuánto tardó? 30 minutos. ¿Qué es lo que ustedes observan ahí? Es decir, que lo que se tiene que agregar en la gráfica es este detalle. Entonces, se habrán dado cuenta que en el tiempo de 30 minutos recorrió 1500. O sea, esta recta significa que a medida que transcurre el tiempo, ¿cómo es la inclinación de la recta? Se va elevando, ¿no es cierto? Entonces, si se va elevando, quiere decir que va aumentando la distancia. Y llega hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto. Entonces, le vamos a llamar acá el punto A, el inicio, porque el punto A, que sería acá estaría el 0, ¿no es cierto? ¿Qué estaría ubicada acá? La casa de la madre, ¿sí? Y este punto, ¿qué representaría a esta distancia de 1500? La escuela. A 1500 está la escuela. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, fue avanzando, hizo 500 metros, hizo 1000 y luego hizo 1500 y llegó hasta el punto B. Luego, ¿qué dice? Dice lo siguiente.
Dice que la madre se quedó 10 minutos en la escuela esperando hasta que su hijo entre al aula. Una manera de verlo, de despedirse también, ¿no? De una vez que ha acompañado. Entonces, fíjense bien, tardó 30 minutos, 1500 metros la distancia a la escuela. Ahora, se quedó 10 minutos, entonces, esta transición, 30, 35, 40, ¿cuántos minutos son? Son 10 minutos. ¿Lo ven? 10 minutos. Por consiguiente, esos 10 minutos representan la línea horizontal, porque eso es lo que hay que ver. Ahora, tardó los 10 minutos, entonces podemos decir que pasó una transición a un punto C desde la gráfica, ¿sí? Le hago una pregunta. Desde el punto A al punto B, ¿se puede calcular la velocidad? Sí se puede calcular la velocidad. Y ustedes saben aplicar la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia? 1500. ¿Y cuál es el tiempo? 30 minutos. Entonces, ustedes ponen velocidad es igual a 1500 metros dividido 30 y obtendrán la velocidad. Pero desde el punto B a C, que representa que la mamá está en la escuela, ¿se puede calcular la velocidad? Matemáticamente sí se puede calcular la velocidad, pero la madre no se desplazó en ningún momento. Entonces esa es la consigna B, ¿sí? En los 10 minutos que se quedó la mamá en la escuela, ¿se puede calcular la velocidad? Claro que se puede calcular la velocidad, pero ¿la mamá se desplazó? No se desplazó. En realidad, matemáticamente, vuelvo a decir, se puede calcular la velocidad, pero la madre no está adquiriendo ningún movimiento, no se desplazó, está quieta, está observando a su hijo en la escuela. Por consiguiente, no hay movimiento de la madre. Solo hay movimiento de la madre cuando vuelve a regresar a su casa. Pero fíjense bien, cuando regresó a su casa, ¿cuánto tardó para regresar a su casa? Regresa a la casa en un tiempo de 20 minutos, que acá lo volví a escribir. En el tiempo de 20 minutos, de vuelta a casa. Entonces, a partir de este tiempo pongo 5, 10, 15, 20. Entonces, si ustedes se fijan, esta transición es de 20 minutos. Pregunta final que no está en la consigna, y eso se lo dejo a ustedes para que lo piensen. ¿Cuántos minutos totales tardó la madre en ir a la escuela? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuántos minutos totales tardó la madre en ir y volver a la escuela? Y miren cuántos minutos tardó. 60 minutos. Tardó una hora para acompañar a su hijo a la escuela. Quedarse 10 minutos esperando que entre y regresar. Tardó una hora en acompañar a su hijo a la escuela. Bueno, ahora, este análisis gráfico, ¿se puede calcular la velocidad del punto C al punto D? Recuerden que el punto D es similar al punto A, porque el punto D representa la casa, ¿sí? Nada más que como iniciar de nuevo. Comenzamos desde la escuela a la casa, son 1500 metros lo que recorrió, pero en el tiempo de 20 minutos. Lo estamos razonando. Entonces, ¿se puede calcular la velocidad? Sí se puede calcular la velocidad. ¿Y qué vamos a usar? La distancia de ¿cuánto? 1500 metros y el tiempo de 20 minutos. Hacen el cálculo de la división y eso ustedes lo van a resolver. Recuerden que el cálculo de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, repito, 1500 metros y el tiempo de 20 minutos. En esta transición es 1500 metros, pero el tiempo es de 30 minutos. Entonces, hay que calcular la velocidad bien para esa cuestión. Bueno, ojalá les sirva este videito de ayuda y ante cualquier duda, pregunten.